Bien, entonces muchachos, bienvenidos a esta última sesión de nuestro curso de inglés básico nivel uno. A partir de la próxima semana yo les estaré compartiendo el contacto de Julián, que será el siguiente instructor que llevará a cabo el desarrollo del nivel 2, ¿vale? Entonces a él lo invitaré al grupo de WhatsApp dentro de unos pocos días. ¿Listo? Yo creo que la próxima semana para que tengamos un empalme y alcancemos a entregar evidencias pendientes. Bueno. De paso, pensando en evidencias, recordarles que tenemos 4 evidencias y que pues se mencionan en el Drive. ¿Listo? La evidencia número 1 era un archivo de audio en el que... Muy buenas noches, Luisa. Un placer verla. Bueno, retomemos. Decíamos que la próxima semana voy a hacer el empalme con Julián y voy a ingresarlo a él, voy a invitarlo a él a ingresar al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Entonces yo a partir de la próxima semana todavía no lo hago porque quiero que cerremos bien el curso, pero a partir de la próxima semana, por ahí el lunes o tal vez martes, yo invitaré a Julián para que ingrese al grupo de WhatsApp. ¿Listo? De paso, pues en relación con nuestro curso, pues hay un recorderis, quisiera hacer un recorderis de que vamos a entregar 4 actividades, ¿listo? Las 4 actividades son muy sencillas y se mencionan en las siguientes sesiones. En la sesión número 2 dijimos que vamos a grabar un audio de podcast en el que incluyamos un saludo, una despedida, una presentación, un spelling de nuestro nombre, nuestra edad, nuestro número telefónico y una cuenta de correo. La información no tiene que ser verídica, pero porque, por ejemplo, no necesito que su número sea su número real o su cuenta de correo sea su correo real, pero si usted lo quiere hacer con sus datos personales reales, genial. ¿Listo? Esa versión debe incluir un escrito, perdón. Bueno, primero, en la sesión número 4 vimos la evidencia número 2. En la evidencia número 2 dijimos que vamos a autodescribirnos con nuestra personalidad, nuestra apariencia física, nuestra nacionalidad y nuestra ocupación o nuestro trabajo o estudio, depende de si estamos trabajando o estudiando. Luego en la sesión número 6 hicimos el taller de presente simple. A las personas que me han mandado la actividad ya les he corregido también esta actividad. Cualquier actividad que me han mandado, pues yo la he corregido, ¿vale? En el mismo día o al día siguiente máximo. Este taller de presente simple está también en el Drive y también se los mandé vía WhatsApp. ¿Listo? Y finalmente, en la sesión número 7, que fue la anterior, dijimos que en esta última actividad, en esta última evidencia, la vamos a desarrollar describiendo a una persona cercana a nosotros, un amigo o un familiar, mencionando cuál es su nombre, su edad, su nacionalidad, su ciudad de residencia, sus intereses, gustos y disgustos, pues, su ocupación, algo de una descripción básica de esa persona, su correo electrónico, su email y su número telefónico. Prácticamente lo mismo que habíamos hecho con las evidencias anteriores. Esta es una conclusión de todo lo que hicimos previamente con la diferencia de que no nos describimos a nosotros mismos, sino que describimos a alguien más. Así que en este caso no decimos my name is, sino his o her name is, por ejemplo. Ya no decimos I am 21 years old, sino she is 56 years old, por ejemplo. ¿Listo? El verbo to be va a modificarse y en presente simple ya no decimos, por ejemplo, I like swimming, me gusta nadar, sino she likes swimming. Porque recuerde que cuando hablamos de tercera persona del singular, que es el objetivo de utilizar esta evidencia, por eso es un familiar o un amigo, el verbo principal se va a modificar cuando se desarrolla esa actividad por un hombre, por una mujer, por un animal, que es lo que hemos visto con presente simple. ¿Listo? Esas son las 4 evidencias o 4 tareas que vamos a desarrollar hasta la fecha límite de entrega, que si mal no recuerdo, la fecha límite de entrega era el día 24, martes, justo después del lunes festivo, al mediodía, porque entre el mediodía y las 12 de la noche yo hago el cierre del curso. ¿Listo? Bien, eso era el recorderis que quería mencionarles de la sesión, bueno, en cuanto a evidencia se refiere. Ahora, con respecto a lo que tiene que ver con nuestro curso, vamos a ver la última sesión. En la sesión inmediatamente anterior, en las 2, 3 sesiones inmediatamente anteriores, en las 2 sesiones anteriores de hecho, habíamos estado revisando cómo funcionaba el presente simple. Habíamos dicho que el presente simple nos sirve para hablar de hábitos, situaciones permanentes, pasatiempos,
verdades que son válidas aquí en la Conchinchina, y también para hacer predicciones de futuro, pero un futuro que está cercano y que no depende de nosotros. ¿Listo? El presente simple decíamos pues que se divide en dos mitades. La que estoy describiendo en este preciso justo momento es la mitad de la derecha de sus pantallas, porque el presente simple en el lado A lo habíamos visto como verbo to be. En el lado B es el manejo de verbos como correr, investigar y demás. ¿Listo? De ahí habíamos dicho que si la actividad la realiza un hombre, una mujer, animal, ese verbo o actividad pues se iba a modificar aumentando S, ES o IES dependiendo del caso. Así que decíamos que para decir que algo es verdad necesitábamos a alguien que realizase una actividad. Si esa actividad la realiza hombre, mujer, animal, esa actividad se modifica un poquitín. Decíamos luego que si es una negación, la versión negativa se llama do not o en su defecto does not. ¿Sí? Y el verbo principal vuelve a su estado original, porque siempre que tenemos verbos auxiliares, el verbo principal vuelve a su estado original sin modificación. Habíamos dicho después que cuando queremos hacer preguntas, tenemos dos tipos de preguntas. Una pregunta corta de sí o no y una pregunta abierta de cuénteme su experiencia, por ejemplo. ¿Sí? Y decíamos que esas preguntas abiertas se iban a relacionar con las WH questions, que son el equivalente a decir qué, cómo, qué tan a menudo, por qué, dónde, cuándo, entre otras opciones. ¿Sí? Seguidamente, con esas WH questions ya podíamos formular una pregunta mucho más elaborada en el término de nuestros pasatiempos, gustos e intereses. What do you like to do on Wednesdays? Por ejemplo, ¿qué le gusta hacer los días miércoles o los días domingos o los fines de semana? Porque ahí entrábamos en la idea de los pasatiempos o los hobbies. Y habíamos dicho que hay varias maneras de decir que algo nos llama la atención o que no nos llama la atención, ¿sí? Pero de todas esas maneras que hay, me enfoqué en seis. Love, amar, hate, odiar, que serían los sentimientos más fuertes, enjoy y test, que es un sentimiento un poco más moderado, y like o dislike, gustar y disgustar o no gustar, que es un poco más leve, ¿cierto? Y decíamos que con los hobbies necesitábamos dos verbos, el verbo amar más un verbo adicional, porque los hobbies los íbamos a relacionar con actividades. No es solamente me gusta el amanecer, sino me gusta ver los amaneceres. No es solamente me gusta el pescado, sino comer pescado o el olor del pescado. No es solamente me gusta, no sé, eh, me gustan mis amigos, sino me gusta pasar tiempo con mis amigos, ¿sí? No es solamente me gusta mi computador, sino me gusta trabajar en mi computador y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, para ello íbamos a utilizar verbos adicionales. Y decíamos que ese verbo adicional se debe modificar. Y las dos opciones de modificación eran o aumentarle la preposición to de manera previa, que eso lo vamos a hacer no siempre, pero sí en la mayor cantidad de veces. Y la otra opción es aumentar el gerundio ing para, en muchos casos, crear el sustantivo. En este caso, por ejemplo, habíamos dicho que uno de los ejemplos podría ser We love traveling. A nosotros amamos viajar o el viaje, porque también es una posibilidad. ¿Sí? Y decíamos también dentro de gustos y disgustos, como esto hace parte del marco más grande que es el presente simple, por eso ese verbo amar, odiar, disfrutar, detestar, gustar y disgustar, que es el verbo principal, se iba a modificar tomando en cuenta la posición de la tercera persona, del singular. Si era un hombre, una mujer o un animal, el verbo cambiaba aumentándole la letra S. ¿Por qué no ninguna de las otras opciones? Porque ninguno de los otros verbos termina en S, W, S, X, H, C, H, o en su defecto una Y precedida de consonante. Por eso enjoy cambia a enjoys. Bueno, eso es algo de reglas gramaticales del presente simple que habíamos visto 2 sesiones atrás. ¿Listo? Lo que nos lleva a la sesión del día de hoy, a la sesión final. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a revisar cómo funcionan unas preposiciones. ¿Cuáles preposiciones? Las de tiempo y lugar llamadas in, on y at. Recordemos que era una preposición. Habíamos dicho por allá el primer día de formación hace mucho tiempo atrás que hay diferentes palabras que nosotros vamos a utilizar cuando nos comunicamos.
Y uno de esos tipos de palabras se llamaban preposiciones. Esas preposiciones lo que iban a hacer era conectarnos ideas con la finalidad objetivo de que nuestro discurso sea más elegante, tenga más información, tenga más detalles, ¿sí? Porque lo que va a hacer es conectar ideas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos hacer la relación el gato, mesa, que siempre hago ese ejemplo. Bueno, ¿cuál es la relación del gato con respecto a la mesa? Está debajo, encima, al lado, etcétera, ¿sí? Eso es una preposición. Nos ubica, por ejemplo, en este caso, una posición, un lugar, porque también podría haber sido una relación de tiempo. Y es ahí, bueno, aunque también puede ser dirección, por ejemplo, vaya hacia o delante, de frente, al lado, que también es una preposición de dirección, ¿no? Cruzando, en fin. Entonces, nosotros tenemos muchos tipos de preposiciones y como son demasiadas las preposiciones que nosotros tenemos y pues se deben ver en diferentes niveles porque algunas son un poco más complejas que las otras. Por eso nos vamos a enfocar en tres, in, on y at. Y hago referencia a estas tres porque cuando queremos agregar información, las tres van a significar en o en su defecto sobre. Y uno dice, bueno, si la traducción de en puede ser in, on, at, uno dice, bueno, ¿cuál de las tres opciones es la más adecuada? ¿Sí? Porque la traducción a veces no nos ayuda a entender cuándo utilizar qué cosa. Por lo tanto, por eso vamos a revisar cómo funcionan estas tres preposiciones. Ya sabemos que es una preposición, miremos cómo funcionan a grandes rasgos y luego nos metemos en detalles. Sucede que estas tres preposiciones nos van a servir tanto para hablar del tiempo como para hablar de ubicaciones o localizaciones, que es lo mismo. Y haga de cuenta que es como cuando uno lee la Divina Comedia de Dante, que la Divina Comedia está dividida en tres tipos de mundos, podríamos decirlo. El infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿sí? Entonces va a ser un escenario semejante, en donde in va a ser, supongamos que es el infierno, algo mucho, muy increíblemente grande. On va a ser un punto intermedio, como quien dice el limbo, porque ni es ni muy, muy, ni tan, tan. Y at, algo muy específico, muy puntual, que pues si hacemos la relación con la novela de Dante, sería como el paraíso, el paraíso, ¿sí? Entonces tenemos tres escenarios, in, on y at. Cuando queremos hablar de algo sumamente grande, en términos de tiempo, en términos de ubicación geográfica, vamos a utilizar in. Si queremos hablar de algo muy específico, muy puntual en términos de tiempo o ubicación, vamos a utilizar at. Y si estamos en un punto medio, en un punto intermedio, ¿sí? Que a veces tiene unas matices por ahí que no hay una línea totalmente definida, hay ciertas matices por ahí, vamos a utilizar la preposición on. A grandes rasgos que entendamos este cono, ¿cierto? Nos va a facilitar la comprensión de estas tres preposiciones. Vamos a entrar en detalle porque aquí está la versión general. O sea, si uno se pierde, piensa en la versión general. Pero si usted quiere los detalles, es lo que vamos a ver a continuación. Empecemos con las preposiciones de tiempo. Y para hablar de preposiciones de tiempo, primero vamos a ver un ejercicio de audio, ¿listo? Que va a ver en resumen cómo funcionan las preposiciones de tiempo. Luego las miramos en detalle. Entonces, una de las maneras más efectivas de aprender un idioma es precisamente con música, ¿no? Así que vamos a por ello. Mission, listen, and you will never be in any doubt. News on! Weekdays of the week, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, it's as simple as that. Easy. Use in with months, seasons, year, time of day, or before an exact time. A little something like this. Check it out. In June.
It's summer in the evening in 1963. In a minute, in an hour. Use that at night, at the weekend, or at an exact time, like at 5 p.m. Wow! I'm on a preposition mission, so listen up. I'm gonna tell you what it's all about. So if you're on a preposition mission, listen, and you will never be in any doubt. Bien, hay algunas preguntas que vamos a resolver en un ratico, todavía no, porque quiero primero mencionar cómo funciona in, on, at más en detalle. Entonces, decíamos que in es algo grandote, ¿cierto? Para hablar del tiempo. Entonces, ¿qué puede ser algo sumamente grande en términos de tiempo? Meses, años, siglos y de ahí para arriba en general, ¿cierto? Eso es algo muy grande. Pero si somos un poco más precisos, vamos a mirar las siguientes situaciones. Vamos a mencionar in cuando hablamos de una parte de un día, de un día repetido, ¿sí? Entonces, en las mañanas. Entonces usted dice, bueno, cuando sucede algo en las mañanas, pues usted dice de 7 días a la semana, 365 días en el año, y cada mañana tiene alrededor de 5 horas, pues eso es un montón de tiempo, es hartísimo. Por eso uno dice que esa parte se utiliza con in. Lo mismo con las tardes, las noches, las tarde-noche, perdón. Y note que dice del día, porque día se supone que es clarito, ¿sí? Por eso decimos at night, porque night es oscuro. Por eso la preposición es diferente, es una excepción que tenemos ahí, ¿listo? Se entiende parte del día porque está clarito y como la noche es oscura per se, o por lo menos la mayor cantidad de tiempo en la mayor cantidad de países del mundo, eh, pues, quitando las estaciones y en estaciones pues algunas excepciones, por eso decimos at night. ¿Dónde más utilizamos in? Cuando hablamos de semanas, en 3 semanas, en 8 semanas y demás. ¿Listo? ¿Qué más es grande también? Los meses. In May, in February, in October y así sucesivamente. Las festividades. Bueno, las festividades depende de cómo se entiendan, por un lado, y depende también de cómo, de cuál sea la cultura, porque las festividades, las celebraciones, las fiestas, se van a entender como el periodo de tiempo o como el día en específico. ¿Sí? Si se entienden como el periodo de tiempo, es decir, por ejemplo, Navidad no es solamente el 25 de diciembre, sino toda la época navideña, desde más o menos 7 de diciembre, que es Día de las Velitas, hasta Reyes, que es más o menos 6 de enero, si mal no estoy, pues usted mira que es un tiempo bastante oneroso, bastante grande, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de periodos de tiempo como ese, pues uno dice, sí, vamos a utilizar in, porque estamos hablando de el periodo de tiempo de esa celebración. Entonces decimos Pascua. Ah, ok, Pascua, Easter, pues no es el día 3 de esa fecha, ¿cierto? Pascua es todo un tiempo grande. ¿Qué más puede ser algo grande? Las seasons. Seasons se entiende como temporadas, pero también se entiende como las estaciones. Para nuestro país, que no aplica las estaciones, pues uno queda medio perdido, pero para los países nórdicos o muy del sur, en donde sí hay las 4 estaciones, invierno, verano, otoño, primavera, y que si somos igualitarios, dividimos cada estación en 3 meses, pues usted dice, bueno, 3 meses sigue siendo un montón de tiempo. De ahí, pues, todo lo que sea más grande, ¿no? Los años, las décadas, los siglos, los periodos de tiempo de futuro o de pasado. Por ejemplo, en el futuro. ¿Qué es el futuro? Para usted podrá de pronto, me invento, ser de aquí a un año. Para otra persona dirá, no, de aquí a 6 años. Otra persona dirá, el futuro es de aquí a 3 décadas. Y otro dirá, de aquí a cuando lleguemos al año 4200. Y está perfecto. Pero mire que todo eso es algo de largo plazo. Y cuando hablamos de en el pasado, que no somos específicos, sino en el pasado, pues lo mismo, no hay una interpretación clara y por eso se entendería que ese en el pasado puede haber sido hace media hora, hace 3 días, hace 40 años, cuando se dio el Big Bang, ¿cierto? Hace mucho, mucho tiempo.
Entonces son momentos de tiempo muy grandotes. Cuando estamos en esos momentos, utilizamos in. Vamos con la siguiente en tiempo. Vamos a utilizar on. ¿Cuándo utilizamos on? Vamos a utilizar on a grandes rasgos cuando hacemos referencia a un día o a una fecha. A grandes rasgos. Pero seamos un poco más puntuales. Efectivamente los días, el martes, el jueves, el, el domingo, etcétera, ¿cierto? Este domingo, por ejemplo. O una fecha, el 25 de diciembre, el 31 de enero, el 4 de marzo, el día del idioma, ¿sí? Todo eso tiene que ver con una fecha. Las festividades, ¿se acuerda que hace ratico les decía que algunas festividades tienen que se mencionan con in porque estamos hablando del periodo de tiempo en que se celebran? ¿Sí? Si nosotros mencionamos el día específico de esa fecha, por ejemplo, Navidad, el día de Navidad, que es diferente, el día de Navidad 25 de diciembre, ahí entonces estamos mencionando on, porque el día de Navidad es 25 de diciembre, o víspera de Año Nuevo, 31 de diciembre, o, no sé, Viernes Santo, entonces el X de abril o de mayo, porque la Semana Santa usted se recuerda que es movidita, ¿no? Entonces, bueno, entonces cuando decimos el día o la víspera, mencionando, haciendo referencia a una festividad en particular, lo hacemos on, porque ese día es una fecha, ¿sí? El 7 de marzo, el 8 de febrero, el 5 de octubre, y así sucesivamente. ¿Qué más? Bueno, días específicos, pues un día específico sigue siendo una fecha, ¿no? Entonces, y algunas expresiones de tiempo. Por ejemplo, las expresiones de tiempo de on weekdays, los días laborales, días de la semana, que también se conoce como business days. Pero estos días de la semana son los días laborales, lunes a viernes o lunes a sábado, depende de su contexto. También podríamos decir el fin de semana, on weekend, on the weekend. Aquí hay variaciones. Como le mencioné hace ratico, cuando estábamos ahorita con in, ¿vale? Esto depende también de la cultura, ¿vale? Sucede que dentro del mundo americano podemos decir on weekend, pero dentro del mundo británico vamos a decir at the weekend, que eso ya es más cultural que otra cosa. Entonces, este manejo de preposiciones in, on, at depende del contexto, depende de la cultura, ¿cierto? Porque usted podría decir, por ejemplo, nos vemos en la universidad o en el instituto. Y las dos opciones de decir in the institute, at the institute, son válidas. Depende del contexto. Por eso estamos viendo cómo utilizar in, cómo utilizar a, on, cómo utilizar at. ¿Listo? Bueno, ¿qué más utilizamos on? Cuando decimos el día con la parte de ese día. ¿Se acuerda que hace ratico habíamos dicho que decíamos los días como in the mornings, in the afternoons, in the evenings, son una parte del día, ¿cierto? Entonces, en las mañanas, pues, ok, las mañanas de todos los días, de 365 días, y cada mañana tiene 5 horas, pues eso es un montón de tiempo, ¿sí? Pero sin cambio, decimos las mañanas de los lunes, bueno, estamos acotando, estamos haciendo un filtro, tenemos un embudito que nos dice, venga, seamos un poquito más puntuales. Indudablemente, 5 horas al día de 52 veces en el año, pues sigue siendo un montón de tiempo. No tanto como cuando decíamos las mañanas o las noches, pero sigue siendo grande, ¿sí? No es muy pequeño ni es muy grande, estamos en un limbo, entre que sí, que no, agárrame y no puedes, ¿sí? Pero pues estamos por eso entre ni muy, muy, ni tan, tan. Por eso utilizamos on. Y la tercera preposición, at, decíamos que lo utilizamos cuando enfatizamos un momento específico, puntual de tiempo, ¿sí?
Ejemplos, o bueno, más específicamente, cuando hablamos de horas. Efectivamente, cuando decimos a las, decimos una hora exacta, específica, puntual. Exactamente a las 7 de la tarde, 7 de la noche. Exactamente a las 2 de la tarde. Exactamente a las 7:45. At, ¿sí? Porque también podríamos haber dicho around. Y around será su versión alrededor de aproximadamente a las cerca de. ¿Sí? Que no nos interesa en este momento. También es una preposición, pero no nos interesa en este momento del relato. Bueno, lo que queremos aquí enfatizar es que es un momento muy exacto, muy específico. ¿Dónde más utilizamos at? Cuando utilizamos una parte de la jornada que sea muy exacta. ¿Cuál es? At noon, porque noon es 12 en punto del mediodía, que también se conoce como midday. Y note que cuando decimos 12 en punto no es 12:01, tampoco son 11:59. Es exactamente 12 con 0 minutos. ¿Sí? Por eso prácticamente es como decir una hora. Lo mismo que decir midnight, porque midnight son las 00 con 00. No es 23:59, no son las 0:01, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ese pedacito, de esa parte de la jornada, pues estamos hablando prácticamente de una hora. Y finalmente, pues también cuando decimos at night, porque recuerde que at night es cuando está oscurito. ¿Sí? Entonces, son parte del día, entendiendo como día como una jornada. De hecho, voy a hacer un pequeño cambio. Creo que queda más comprensible. ¿Qué más? Cuando hablamos de algunas festividades, aquí es donde le mencionaba que eso depende de la cultura, ¿cierto? Y del contexto, porque, por ejemplo, la versión británica va a decir in, mientras que la versión americana va a ser at, y viceversa, depende del contexto, depende de la situación de qué se esté hablando, ¿listo? Entonces, aquí ya es como más de práctica más que otra cosa. Y finalmente vamos a decir at en momentos de tiempo. ¿Cuáles específicamente? ¿Cuáles exactamente? Solamente cuando decimos en el presente o en el momento. ¿Sí? Entonces mire que la traducción en español no ayuda porque significa en. Entonces, por eso es que hay que verlo desde esta versión que les mencionaba, que es más fácil entenderlo, que in es algo grande, on es algo intermedio y at es algo muy puntual. ¿Por qué decimos que en el presente es puntual? Porque el presente es ahora, 7:31 de la noche. En este momento, pues en este momento lo mismo. Es el día 18 de marzo de 2026, 7:31 de la noche. ¿Sí? Entonces es algo sumamente específico. ¿Vale? Recordando rápidamente entonces, hablamos de preposiciones de tiempo y decimos que hay 3 preposiciones de tiempo que nos interesan en este momento. Hay más, y sí, hay muchas más, pero las que nos interesan son estas. In para hablar de algo grandote, on para hablar de una versión intermedia y at para hablar de una versión muy exacta, puntual y específica. ¿Listo? Hay un ejercicio de este pedacito que tiene que ver con la parte del tiempo, por lo tanto la vamos a desarrollar de una vez y luego si nos vamos con la versión de ubicación, preposiciones sin on en cuanto a ubicación. ¿Listo? Que prácticamente siguen el mismo juego, prácticamente, porque in es algo grande, on es algo intermedio y at es algo más chiquito. Vamos a hacerlo entonces, vamos a hacerlo durante 3 minutos y después voy a tomar 5 preguntas al azar de las que salga aquí. O sea, yo voy a abrir aquí 5 o 6 preguntas y voy a responder esas 6 preguntas. ¿Listo? Porque sé que este tema es un poquito complejito al principio. Después, cuando uno le coge el tino, ya es más fácil. Vamos a hacer 2 equipos. Tomando en cuenta la cantidad de participantes que estamos. ¿Listo? Una vez ingresemos, les cuento cómo es el escenario.
cómo vamos a desarrollar las actividades en este escenario. Listo, vámonos en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, expliquemos. Vamos a construir la torre de apartamentos más grande de nuestro barrio. ¿Listo? El equipo 1 jugará contra el equipo 2. El equipo Cerebro creo que era contra el equipo Alce, si mal no recuerdo. Para construir la torre más alta de nuestro barrio, vamos a responder correctamente las preguntas, lo cual nos dará un premio, que es un bloquecito de cemento. ¿Sí? Ese bloquecito de cemento debemos ubicarlo de manera paralela en nuestro piso, es decir, a izquierda, a mitad y a la derecha. Nada de todo a la izquierda, nada de todo a la derecha, nada de todo a la mitad, porque si no nuestro edificio se derrumba. ¿Listo? Que en términos reales. Es así como debemos construir nuestra edificación. ¿Vale? Una vez pase cierta cantidad de tiempo, vamos a tener la posibilidad de invocar un monstruico. La idea de este monstruico es que va a frenar el avance de nuestro rival. Así que si somos el equipo colorado, vamos a frenar el avance del equipo dorado. ¿Listo? Y viceversa. Habiendo mencionado esto, vamos a hacerlo el ejercicio durante 3 minuticos. No más de 3 minutos. One minute. Ten seconds. En time up. Muy bien.
In second place with 3 stories. Story significa historia, pero también significa piso de una edificación. Is for Team Moose, and the first place is for Team Brain with 7 stories. Well done. Muy bien. Listo, hicimos este ejercicio. Vamos a mirar algunas preguntas que tenemos acá. Summer. Summer es el verano. El verano es una estación de 3 meses y somos igualitarios. Así que como es un tiempo de vida bastante grande, por eso lo más apropiado sería decir in summer. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Night. No voy a leer todo el contexto, sino me voy a enfocar en la palabra que nos interesa, ¿no? Night. Recuerda que night, cuando hablamos de parte de una jornada, si es clarito, si hay solcito, vamos a utilizar in. Pero si en cambio está oscurito, vamos a decir at night. Vamos con la siguiente. September. September es un mes de 30 días. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, sí, 30 días. Tiene 30 días y pues uno dice, bueno, nos vemos en septiembre. Y uno queda como que, ok, chévere, pero puchas, toca esperar 30 días y no sé cuál día de septiembre es, pues es un montón de tiempo para esperar. Entonces, como es un tiempo relativamente grande, por eso decimos in. Vamos con la siguiente. Octubre, otra vez tenemos mes, pero aquí hay una diferencia, porque aquí no es solamente octubre, sino el 15 de octubre. Así que esto ya es más puntual, ya es más específico. Por lo tanto, aquí vamos a decir on, porque es que el día 15 de octubre son 24 horas. Y usted le dice a alguien, una reunión de trabajo, venga, nos vemos el 15 de octubre. Yo le llego a su casa. Usted pues dice, ok, va a llegar, pero usted no sabe a qué hora. Así que espera desde las 12:01 de la mañana hasta las 11:59 de la noche para que llegue su visita. Y uno dice, pues, caray, 24 horas son demasiado tiempo. No es muy grande, porque no tiene que esperar una semana, pero tampoco es tan chiquito, por eso es una versión intermedia, ¿no? Siguiente, 1939, eso es grandísimo, es un montón de tiempo, 365 días, eso es in, ¿sí? Porque es grandote. Friday evening, ok, en este caso, Friday evening, decíamos que, vamos a abrirlo por acá y les explicamos. Vamos a utilizar on porque es un día más la parte del día. Y se acuerda que cuando decimos los viernes, pues uno dice, bueno, viernes es harto, pero el viernes más la parte del día es un poco más chiquito porque yo digo, bueno, tengo que esperar solamente 4 horas y 4 horas sigue siendo bastante, pero pues igual es mucho menos que decir que todo el día, pero tampoco es tan específico como decir el viernes en la tarde-noche exactamente más o menos a las 7:20. Ah, bueno, eso es mucho más sencillo de entenderlo, ¿no? New Year's Eve, la víspera de Año Nuevo, como es una fecha, utilizamos on. Y finalmente, in the morning. ¿Por qué in the morning? Porque es una parte del día, pero no especifica el día. Puede ser un día cualquiera. ¿Y será que vamos a esperar los 7 días de la semana en la mañana a que suceda un evento X que nos dijeron que va a suceder? Pues podríamos, ¿no? Pero es que es demasiado tiempo la espera. Entonces, estas son algunas de las respuestas, no todos los ejercicios, ¿sí? Pero sí son algunas de las respuestas que miramos de algunas de las preguntas que miramos en el ejercicio. No están todas las preguntas, pero vimos algunas que son importantes ahí, ¿no? Así que, tomando en cuenta esto, ahora sí podemos responder a las preguntas del vídeo. Entonces, I have the English lesson 5 in the evening. Según eso, ¿cuál será la más apropiada? In, on, what. Es una hora. Vamos a dar unos 5 segundos para responder. Y la respuesta en este caso sería at. ¿Por qué? Porque está hablando de una hora, ¿no? Está siendo sumamente específico. La siguiente pregunta. Oh, no me permitió sacar más preguntas. Bueno, voy a dejarles el vídeo para que ustedes lo desarrollen en casa, ¿cierto? No sé por qué no me permitió avanzar en preguntas, pero en esa que miramos era efectivamente at. Bien, tenemos preposiciones de tiempo. Listo. Vamos ahora a las preposiciones in o not para ubicación. Van a trabajar de manera muy semejante, porque cuando hablamos de algo grandote,
como un país, un continente, inclusive una misma ciudad, eso sigue siendo grande. In. Cuando hablamos algo de muy puntual, por ejemplo, exactamente en la puerta principal del centro comercial ABC de la ciudad de... Estamos siendo muy específicos en ubicación, por eso decimos at. Pero cuando estamos en una versión muy intermedia entre ni muy, muy, ni tan, tan, vamos a utilizar on, ¿sí? In, on y at, de grande a chiquito. Veamos entonces los detalles, las minucias de cada uno de ellos. Vamos a utilizar in cuando hablamos prácticamente de una versión tridimensional. Tiene ancho, largo y alto, por decirlo así. ¿Sí? Es como si estuviésemos rodeados. ¿Vale? Es el equivalente a decir un espacio cerrado o un espacio determinado, un espacio muy específico. ¿Sí? Que cuando hablamos de la parte geográfica, por ejemplo, de un país, usted sabe que, eh, lo que lo que le corresponde a un país no es solamente la Tierra, sino también lo que está por debajo y el espacio aéreo. Por eso hablamos de una versión casi que como si estuviéramos encerrados, ¿no? Un espacio bien definido. Vamos entonces qué tanto es algo grandote. Vamos a empezar desde espacios cerrados en espacios bien definidos. Por ejemplo, un edificio o un parque. In a building, in a park. ¿Por qué? Porque es que donde termina su edificio, su apartamento inclusive, o su cuarto inclusive, empieza el cuarto del vecino, el cuarto de huéspedes, empieza el apartamento de su compañero, empieza el edificio de al lado, ¿sí? Cuando decimos in a park, porque cuando termina el parque, pues empieza la acera, empieza la calle, empieza la otra edificación, la iglesia, ¿cierto? Porque es un espacio bien definido que tiene un inicio y un final, y es algo grande. Algo también es grande, de ahí para arriba, los barrios. Los barrios son relativamente grandes, ¿no? Tal vez para nuestro contexto puede ser que un barrio de 2 cuadras no sea gran cosa para nuestro contexto. Puede que no. Pero hay ciudades que efectivamente tienen barrios sumamente grandotes, ¿cierto? Por ejemplo, en las comunidades en donde hay mucha migración, las migraciones se juntan entre ellas precisamente para sobrevivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay migraciones de todo lado, chinas, japonesas, indias, pakistaníes, etcétera, nórdicas, suecas. Y entonces uno dice, bueno, se juntan entre ellos y decimos Chinatown, el barrio chino, porque es un barrio grande, ¿no? O el conjunto italiano, por ejemplo, por dar un ejemplo. De ahí más grande, la ciudad, porque una ciudad, donde termina una ciudad, empieza otra. Donde termina el barrio 1, 2, 3, empieza el barrio 4, 5, 6. Y a su vez empieza el barrio ABC y así sucesivamente. Donde termina el municipio, la ciudad de Cali, por ejemplo, empieza... se me fueron los nombres. Empieza Buenaventura. Y donde empieza Buenaventura, empieza la otra ciudad que no me acuerdo. ¿Sí? De ahí para arriba, los departamentos, los países, los continentes y demás, ¿sí? Prácticamente es una versión tridimensional. ¿Cuándo vamos a utilizar on en términos de ubicación? Vamos a utilizar on para hablar de superficies principalmente, más no únicamente. ¿Listo? Vamos a mirar los detalles. Efectivamente, vamos a hablar de superficies, independientemente de si son planos inclinados, una pared pues, que es totalmente plana, ¿no? O algo como es sobre el escritorio, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de superficies. Cualquier tipo de superficie vamos a decir on. Entonces, on the table, sobre la mesa. On the wall, sobre la pared. El cuadro está en la pared. Sí, que son como las dos superficies más recurrentes, la plana en versión horizontal y la plana en versión vertical. ¿Qué más son? Pisos de una edificación, ¿sí? Porque se supone que es plano, tiene mucho sentido, ¿no? On the fifth floor, en el quinto piso.
on the ninth floor, en el 9º piso. Se entiende que es un piso porque es plano, ¿no? Entonces tiene mucho sentido que pensemos en un piso como una superficie. Es muy coherente, de hecho. ¿Qué más puede ser on? Algo bidimensional. Las autopistas, las calles, las carreras, las avenidas y todo lo que tenga que ver con carreteras. ¿Sí? Entonces uno dice on the First Avenue o por ejemplo en Oxford Street, ¿sí? En la calle Quinta, en la carrera séptima, en la NQS, la Norte Quito Sur creo que se llama, ¿cierto? Pues eso es una superficie, ¿cierto? Y si lo piensas es una superficie que uno dice, pues ni es muy grandota, porque pues si atraviesa la ciudad de Palmira, pues no atraviesa también la ciudad de Leticia, ¿cierto? Solamente atraviesa una ciudad. Pero tampoco es que sea tan pequeña para decir, venga, veámonos en la calle séptima de Bogotá. Y uno queda como que, uy, pues sí, chévere, sé que es en Bogotá, sé que es la calle séptima, pero es que séptima con qué? Séptima con 3, con 14, con 17, con 84. Uno queda como que, no sé, ¿cierto? Es muy, no es tan pequeña, pero tampoco es tan grande, ¿sí? Entonces uno queda en un punto intermedio. ¿Qué más es algo de on? Bueno, aquí cambiamos las superficies. Ya no vemos superficies aquí. Medios de comunicación. Pero medios de comunicación en general, ¿sí? No algo específico como la página web www, no. Hablamos de los medios de comunicación generales como en Internet, en la tele, en la prensa, suponiendo que todavía exista eso, ¿cierto? Que creo que no hay más medios de comunicación. Ah, en la radio, on the radio, porque es algo, porque los medios de comunicación utilizan on, ¿sí? Si quisiera hablar de una estación de radio específica, un canal de televisión puntual o una página de internet, ¿cierto? www.cenasofia.edu.co, ahí sí decimos at. Si usted pone el canal 328 del operador ABC, eso sí es at. Si usted dice en la cadena radial, no sé, de la Policía Nacional, pues eso ya es ad porque es algo específico. Pero como medio de comunicación en general, utilizamos on. Y finalmente utilizamos on para algunos medios de transporte. ¿Cuáles medios de transporte? Vamos a utilizar los medios de transporte que son on bus. ¿Sí? Para ser más exactos, vamos a utilizar los medios de transporte que no controlamos, que no dependen de nosotros, que nosotros no somos los amos, dueños y señores de nuestra vida. ¿Sí? Es decir, que si nos chocamos, no fue culpa nuestra. ¿Sí? Y eso tiene su explicación histórica, porque también podemos decir in para hablar de medios de transporte. Es decir, los medios de transporte pueden mencionarse con on o con in. Vamos a utilizar on, por ejemplo, en un yate, en un avión, en un bus, en un carro, cuando nosotros somos pasajeros. ¿Sí? Porque tenemos la posibilidad de que nos pase algo y no tenemos el control. Y vamos a utilizar in para medios de transporte, cualquier medio de transporte en el que nosotros manejemos, porque nosotros tenemos el control total de ese vehículo. En un carro, sobre todo, in a car, in a taxi, y sabemos que pues vamos a ir seguros allí. El taxi es como la excepción porque nosotros sabemos que en un taxi o en un Uber, por ejemplo, o InDrive o cualquier otra semejante, nosotros tenemos seguridad. Si vamos en una moto, no tanto, pero si vamos en un vehículo, porque está totalmente cerrado, ¿cierto? Y no lo compartimos con nadie, esa es la cuestión también, pues vamos con mucha seguridad. Y el espectro histórico es que nosotros, antes en la Edad Media, en las guerras europeas, y más exactamente, pues uno se metía en una armadura precisamente para que cuando en las guerras a uno no le dieran duro, ¿sí? Uno pudiese sobrevivir.
Entonces uno estaba en la armadura, adentro, y se sentía una sensación de mucha seguridad. Entonces cuando usted está en carro, pues usted lo compartirá con personas cercanas a usted que le dan seguridad. Cuando usted está en taxi, pues usted está compartiendo el taxi con personas que le generan seguridad o en su defecto, pues va solito y pues sabe que la persona que está conduciendo, pues es de confianza. Mientras que si usted se va en un bus, se va en una moto, se va en un vehículo compartido, pues esa seguridad se reduce un poquito, ¿cierto? Porque le puede pasar algo, ¿sí? Por eso hablamos de los medios de transporte con on, pero hay excepciones. Y ya vimos las excepciones. Finalmente, ¿cuándo utilizamos at? Decíamos que es una versión unidimensional, algo muy puntual, algo muy específico, algo muy exacto, un momento preciso, un lugar específico, perdón, ¿sí? Un punto preciso. ¿Cuándo entonces estamos hablando de lugares precisos? Cuando hablamos de direcciones exactas e intersecciones, por ejemplo, nos vemos en la calle séptima con carrera octava de una ciudad X. Ah, bueno, ya sabemos dónde es. Ya sabemos que por lo menos es en la esquina. Ya tenemos mucha más precisión. Ah, que nos vemos en mi apartamento, que quede en la calle novena con carrera séptima, apartamento 303. Ah, bueno, eso ya es muy puntual. ¿Sí? Una ubicación específica, un punto específico. Nos vemos exactamente en la entrada principal de la universidad, de nuestra universidad. O nos vemos en la entrada de apoyo, en la entrada alterna del centro comercial 123, ¿cierto? En ese caso estamos siendo muy específicos. O en la esquina de tal lugar, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de direcciones exactas o lugares exactos, puntos específicos, utilizamos at. ¿Sí? Y nos vamos a algunas excepciones adicionales que tienen que ver con las ubicaciones precisamente. Porque nosotros vamos a decir in-house o at home. Y las dos opciones son ciertas. Y aquí hago esta mención porque es que house y home son relativamente semejantes, ¿no? No son lo mismo, pero son muy parecidos. La casa y el hogar. Y las dos son ciertas. Ahorita miramos por qué. También podríamos decir in the office y at work. Y las dos son válidas también. Y mire que son conceptos semejantes. En la oficina, en el trabajo. El concepto semejante, casa y hogar, con su paralelo, oficina-trabajo. Son términos muy parecidos, pero no son lo mismo. Y la pregunta es, ¿por qué una preposición es diferente entonces? La respuesta es porque en el primer caso, house y office, utilizamos in, efectivamente, porque es un enclosed space. Porque donde termina mi oficina, empieza la oficina de mi vecino, de mi compañero de trabajo. Donde termina mi casa, empieza la casa de mi vecino. ¿Sí? Mientras que hogar y trabajo son conceptos abstractos, no son lugares puntuales. Porque el trabajo, por ejemplo, puede ser mi invento en la playa, en la universidad, en el estadio, en la academia, al igual que el hogar. Uno dice, ¿qué es el hogar? El hogar es donde está mi trabajo, mi hogar es donde está mi pareja, mi hogar está donde están mis sobrinos, mi hogar es el lugar donde yo me siento feliz, bueno, en fin, ¿cierto? Entonces note que es un concepto, no es un lugar exacto. ¿Sí? Y la segunda diferencia, ¿se acuerda que hace rato le dije que in y at se pueden confundir mucho? Bueno, este es otro motivo. Podemos decir in the church y también podemos decir at church. Las dos son ciertas. Así como podemos decir in the school y at school. Las dos son ciertas. Podemos también decir in the stadium, at the stadium, en el estadio. Y las dos son ciertas. ¿Cuál es la diferencia? Porque las dos son válidas. Bueno, la diferencia es la siguiente. Si estamos en la iglesia, en la escuela, en el estadio
para hacer lo que tenemos que hacer en ese lugar, es decir, en la iglesia para orar, en la escuela para estudiar, en el estadio para ver el partido de fútbol o el evento, que sea, ¿cierto? Vamos a decir at, porque ese elemento o esa institución se creó precisamente para eso, ¿cierto? En el museo para aprender cositas, at the museum. Sin embargo, si estamos en ese establecimiento, ese lugar, para hacer algo que no tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? Por ejemplo, estamos en la iglesia, no sé, porque somos carpinteros y estamos arreglando una de las sillas porque el párroco nos pidió que arreglemos la silla, o estamos en la escuela, pero no somos ni estudiantes ni profes, sino que somos, no sé, alguien que está cobrando una deuda. Estamos en el estadio no para ver un partido ni nada de eso, sino porque, no sé, estamos haciendo una revisión de impuestos o estamos en el gimnasio no para hacer ejercicio, sino para ofrecer un programa alimentario mejor, para los atletas del gimnasio, ¿sí? No estamos haciendo lo que se supone debemos hacer en ese lugar. En ese caso vamos a utilizar la preposición in, ¿sí? Esa es la diferencia entre in y at en estos casos, porque ambas son posibles. Y en el anterior depende de si estamos hablando del lugar o del concepto, porque los conceptos sí se mantienen con at. Y en general, pues un recorderis vamos a utilizar in para lugares grandotes en términos geográficos, lugares que están debidamente delimitados, como barrios, ciudades, estados o departamentos, pues y de ahí para arriba. Vamos a utilizar on para hablar de superficies. Una superficie pues es un piso de una edificación, una calle, una carrera, una carretera, etcétera. También un medio de transporte en donde no nos sentimos tan seguros porque no tenemos tanto control. Y también hablamos de on para hablar de medios de comunicación. Finalmente hablamos de at cuando hablamos de lugares muy específicos, puntuales, como direcciones o lugares muy puntuales. ¿Listo? Hay un ejercicio que les voy a compartir vía chat de WhatsApp, que es este ejercicio de Sun Jeopardy. Les voy a compartir junto con la canción de Inonat. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer aquí? Responder a la pregunta que nos mantenga aquí de tiempo o de ubicación, Inonat, únicamente Inonat, y completar la frase que nos hace falta. Entonces, la preposición que nos hace falta. Por ejemplo, para hablar de la 1:15, debemos decir in 1:15, on 1:15 or at 1:15. Ahí tenemos que escoger la opción adecuada. ¿Listo? Vamos a darle barra espaciadora para mirar cuál es la respuesta. Y vamos a darle la tecla escape para regresar al menú principal. Hay dos columnas para hablar de tiempo. Hay dos columnas para mencionar la preposición de ubicación. Siempre van a ser in, on, at. Y en este random puede encontrar ejemplos de ubicación, como puede encontrar ejemplos de tiempo. ¿Listo? Pero siempre van a ser in, on y at. Listo. Con esto, muchachos, cerramos nuestra sesión del día de hoy y también cerramos nuestro curso. Les recuerdo que nuestro curso administrativamente, no académicamente, administrativamente finaliza el día 24 de marzo, es decir, el martes posterior al día festivo. ¿Listo? Hasta el mediodía tenemos para entregar evidencias, todas a mi correo. Recuerde que la evidencia número 3, que es la de presente simple, puede entregarse hasta en equipos de 3 personas. Las demás toca hacerlas individual, ahí sí, ni modo, no se puede. Y la próxima semana yo ingreso a Julián para que sea el administrador del grupo y él pues será la persona que mantendrá ya el nivel 2. ¿Listo? Entonces para que no se salgan y ya más o menos el martes o lunes yo lo ingreso a Julián para que los conozca. Preguntas, muchachos. Vamos con preguntas ahora sí, de la temática o del curso o de evidencias o de cualquier cosita que no sea clara tal vez. Buenas noches. Instructor, ¿No? tengo una pregunta. Es que yo estaba mirando si hicieron dos actividades con mi compañera sobre lo de la autodescripción.
fuera de esas dos actividades, en total, ¿cuántas actividades son las que toca entregar? Es que ya, En total son 4. Y las 4. 4 son las siguientes. Cuando entramos al Drive, que ahí está toda la información, ¿cierto? Dame un segundito, voy a abrir la carpeta. Listo. Ese es el Drive que yo les compartí. De todos modos, se los voy a compartir nuevamente por si de pronto lo necesitan. El link del Drive está en el asunto del grupo de WhatsApp. Ahí también está mencionado. ¿Listo? Entonces, cuando usted abre, ya le digo exactamente dónde está. Usted abre el grupo de WhatsApp. Un minutico, lo encuentro. Listo. Usted le da al botón, al nombre del grupo, donde dice inglés básico nivel 1, ¿cierto? Y ahí le dice horario, lunes, miércoles y viernes, mail del instructor, luego le dice el link de Teams y luego le dice el link de Drive. Ahí usted abre ese link y ahí está la información que le voy a compartir, que le acabo de compartir en el chat y que pues también le compartí vía correo electrónico, ¿no? Vale. Cuando abrimos esa carpeta, vamos a encontrar una carpeta grandota que se llama talleres calificables. Cuando abrimos ese documento, hay dos PDFs. El PDF número 1, que es el que nos interesa en este momento, es el que nos dice cuáles tareas debemos entregar. La primera actividad es un archivo de audio con un guión, en donde nos presentamos diciendo nuestro nombre, nuestra edad, nuestro teléfono, nuestra cuenta de correo, un saludo y una despedida y un deletreo de nuestro nombre. Breve. Yo creo que ese se demora un minuto en lo largo del audio. Si se demora más, ¿vale? Está bien. Si se demora menos, perfecto. La segunda actividad es una descripción de apariencia física y de personalidad, nacionalidad y ocupación. Este solamente es un texto, este es breve. La tercera evidencia, esta es la que le digo que la puede hacer hasta en equipos de 3 personas, es este documento, en donde usted dice, bueno, ¿cuál es la opción correcta? ¿Bob always drink o Bob always drinks? ¿Cuál de las dos es? Usted, en función del presente simple, debe escoger la opción correcta para todas las 8 preguntas que tenemos acá. Y en la parte B, perdón, usted lo que debe hacer es tomar el verbo que está entre paréntesis y conjugarlo al presente simple, recordando que en preguntas utiliza do o does como verbo auxiliar y en negaciones se llama does not o do not, depende del contexto. Obviamente, cuando hablamos de preguntas y negaciones, al utilizar verbos auxiliares, también debemos utilizar el verbo principal, ¿no? Y en afirmaciones recuerde que el verbo principal se modifica aumentando S, ES y ES dependiendo del caso. Bien, tercera tarea. Y la cuarta tarea, que fue la que mencionamos la clase inmediatamente anterior, que hice un pequeño cambio porque pues considero que es preferible que tengan más tiempo para desarrollarlo, es esta. Va a tomar un personaje cercano de su vida, un familiar, un amigo, ¿cierto? Alguien que usted, que para usted sea importante, y va a mencionar cositas de esa persona. Va a mencionar cuál es su nombre, no solamente name, Pepe, no, sino his name is Pepe, ¿cierto? Va a mencionar su edad, su nacionalidad y todas las demás cositas que tenemos aquí, que si usted se pone a verle en detalle, pues es prácticamente lo mismo que hicimos, pero con nuestra información personal, ¿sí? Lo único que va a cambiar es que ya no somos nosotros el centro de atención, sino que el centro de atención es alguien más. Y por lo tanto, las modificaciones de verbo to be y de presente simple van a variar también. Porque ya no decimos I live in Pereira, sino she lives in Pereira, por ejemplo. ¿Listo? Este ejercicio no requiere un archivo de audio. Si lo quiere entregar con audio, genial, súper chévere. Pero dado que no lo escribí, yo pensé que lo había mencionado en la actividad, estaba casi seguro de que sí. Pero como no está, entonces no les voy a pedir algo que no tenga pues fundamento, ¿cierto? Que no se los haya pedido con anterioridad. Así que solamente les pido una versión escrita. ¿Listo? Este ejercicio nuevamente, pues es la última actividad, son 4.
No le veo la manera en que pueda ser desarrollado en equipos. Me parece un poco difícil hacerlo en equipos, así que también va a ser individual. ¿Listo? Esas son las 4 tareas a entregar hasta el día 23, mediodía, porque entre mediodía y medianoche yo debo cerrar el curso. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra inquietud tal vez antes de cerrar la sesión del día de hoy? La última No, sesión. no, señor. ¿Cuánto tiempo es que se demora en cargar el certificado? Qué pena me lo recuerda. Listo, una vez se genere la certificación, cuando yo haga la solicitud de certificación, que sería el 25 ya, porque el 24 yo hago calificaciones y hago cierre, el 25 yo hago solicitud, más o menos un mes. Entonces, en un mes usted podrá descargar su certificado desde Betoa. ¿Vale? De todos modos, como ustedes van a seguir el proceso con Julián, entonces mientras están con Julián, ahí en algún momento del proceso formativo, les debe llegar un correo diciéndoles que efectivamente pueden descargar su certificado, ¿sí? Igual si algo sucede con Julián, algo sucede, perdón, y yo no estoy en el grupo, Julián, le preguntan a Julián y Julián me escala la pregunta a mí. ¿Listo? Bueno, no siendo más muchachos, les agradezco muchísimo su participación, ha sido un placer haberlos conocido, quizás nos veamos en un nivel posterior, y si no, les deseo muchos éxitos. Muchas gracias muchachos, que os vaya bonito. Voy a frenar la grabación para subírselas a WhatsApp en un ratito. Chao, chao, gracias. A ustedes muchas gracias. Chao, chao.